Hola, buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas, Buenos oyentes. Vamos a presentarles una picadita al estilo vasco. Bueno, antes de comer, ¿qué nos hace falta, Pachi? Hola, Hitor. En primer lugar, es muy importante tener a mano la bebida. Vamos a tener que empezar con lo que viene siendo unos 5 litros de cerveza. Para mí. Gracias, Pachi. No obstante, también tenemos más que nada una cervecita para cada uno para abrir un poco el apetito. Claro, si pensamos fabricar un tentempié para 2 personas, esto viene abriendo un poco el estómago. Viene poco para quitar la gula. ¿Y qué tenemos para picar? Poco para comer, Pachi. Para comer he traído un poco de carne. Pero de carne de la buena, de la que Te irán un poco los muslacos. Lo que tenemos que hacer es no hace falta precocinarlas. Y es más que nada para calentar un poco el estómago. Sí. Venga, por vosotros. Os dejamos con un consejo para vuestras plantetas. Muy buenas. Venía a darles un consejo de jardinería. Es muy importante para las plantas, sobre todo para las orquídeas, que tengáis extremado cuidado y las reguéis de cuando en cuando. Ahora os devuelvo la conexión. Cuidad de vuestras plantas. Ahora os vamos a mostrar cómo abrir la lata de cerveza para tomar el tentempié. Cogemos el ramillete y el tapón. Intentamos hacerlos coincidir. Es muy importante. Lo colocamos en su sitio, que está puesto estratégicamente para que la gente no se vaya. Debemos de vaciar la primera carga. Una vez quede vacía... Espérate un momentito, vamos a ver cómo es que esto parece leche merengada. Es importante conservarlo, porque no hemos traído desayuno. A partir de ahora tendremos una rica cerveza. Agur.